Para salir de la rutina, hoy día les traigo una receta deliciosa de pollo asado mariposa. Esta carne queda jugosa y riquísima. Bienvenidos cocineros una vez más a mi canal. Vamos a arrancar haciendo esta receta de pollo, secando toda la piel porque esto nos va a ayudar a que la piel quede muy crocante. Yo también voy a sacarle algunos pellejitos que se quedan impregnados en la piel y simplemente esto hago para que me quede una cocción más limpia y obviamente un dorado perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es quitar la parte de la espina dorsal con la ayuda de una tijera. Lentamente vamos a ir cortando y por favor esta parte de los huesos no lo boten, pueden hacer un caldo delicioso para darle más potencia a sus guisos de pollo o preparaciones con arroz y más. La ventaja también de cortar a este estilo el pollo es que se va a cocinar en menos tiempo, no solamente al quitar la parte de la espalda del pollo, sino también al momento de extenderlo como lo voy a hacer ahora. Ya hemos quitado la espina dorsal, ahora esto yo lo voy a reservar para prepararme un caldito de pollo después. Ahora como ven hay un poquito de los menudillos por alrededor del pollo, entonces yo lo voy a quitar porque yo no lo como. Pero si a ustedes les gusta, déjenlo ahí y vamos a proceder haciendo este corte. Si ustedes ven que también tiene mucho exceso de grasa en la parte baja, les recomiendo removerlo. Ya para finalizar, yo con la ayuda de un cuchillo voy a hacer unos cortes por arriba y también por la parte de abajo. Y luego con la ayuda de mis manos voy a aplastar muy fuerte para que se pueda extender más. Ya tenemos el pollo bien planito, entonces ahora yo veo un poco de excedente de grasa por la parte del cuello. Entonces eso yo lo voy a retirar con el uso de una tijera o un cuchillo. Como vamos a llevarlo a cocción y no queremos que se nos quemen mucho las alitas, yo lo voy a colocar por debajo. Una vez que tengamos el corte que queríamos con el pollo, vamos a hacer nuestro aderezo. Colocamos ajos en la licuadora, también yo voy a añadir las cebollas para darle más aroma. Por supuesto no puede faltar el jugo de limón y recuerden también que todas las recetas están escritas en la cajita de descripción del video o en mi página web ceciliatupac.com. Luego le vamos a añadir también un poco de jengibre para darle más sabor. Y la sal que va a ser bastante elevada ya que estamos cocinando un pollo de 1,5 kg. Añadimos también el comino y la pimienta, que esos sí son ambos al gusto. También para darle un poco de color le voy a agregar la páprica. Para mí la canela china es esencial en este tipo de pollos, incluso hay un pollo muy conocido que se llama el pollo a la brasa y a veces le echo canela china para potenciar su sabor. Aquí vamos a agregar la salsa de soya o sillao para darle más color a la piel y por supuesto la salsa de ostión para darle más sabor. Para finalizar, un buen chorro de aceite vegetal o aceite de oliva como yo lo estoy haciendo y lo vamos a licuar. Este aderezo, créanme que si lo preparan en casa no van a dejar de hacerlo porque tiene un sabor riquísimo, incluso le da más jugosidad al pollo. Ahora mínimo les recomiendo macerarlo por 2 horas. Pero si quieren mejores resultados de un día para el otro, impregnará en toda la piel, en todo el pollo y quedará más sabroso. Y para matar 2 pájaros en un tiro, yo voy a cocinar también las papas debajo del pollo. Para eso he cortado en láminas las papas y vamos a agregarle aquí un poco de sal, pimienta, quizá romero por ahí, páprica. Las especias que ustedes deseen, más aceite de oliva para que se cocinen lentamente. A mí me encantan las cebollas, así que yo le voy a agregar un poquito de ellas a nuestra bandeja y lo vamos a cocinar también con nuestro pollo. Llegó el momento que todos estábamos esperando, vamos a colocar el pollo mariposa en nuestra bandeja, le vamos a poner una forma muy bonita, puede ser así como ustedes ven en la pantalla y lo vamos a llevar a cocinar a 200 grados Celsius por 30 minutos. Obviamente esto va a depender del tamaño de tu pollo, si pesa más que el mío, y también el calor de tu horno, si tiene fuego muy alto o bajo. Yo le he agregado un poco de agua al aderezo que me ha quedado y le voy a añadir esto
para que las papas se cocinen. Eso también va a darle más jugosidad al pollo mientras que se está horneando. Cocineros, así ha quedado este delicioso pollo asado al horno. Ustedes también pueden hacerlo a la parrilla. Uf, quedaría aún mejor. Cuídense mucho, disfruten de esta receta y nos vemos en otro video.